Que el Señor te bendiga, amada iglesia, que tengas una bendecida y buena noche en el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios en la segunda epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice el verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordéis cuando yo estaba todavía con vosotros y os decía esto? Y ahora vosotros sabéis que lo que detiene a fin de que su debido tiempo se manifieste. Y dice el verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y dice el verso 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para ser salvos. Pablo, el apóstol, escribió claramente cómo iban a ser los últimos tiempos y cómo era la característica de la sociedad en la cual los últimos tiempos iban a reinar. La palabra de Dios es clara. Dice la Biblia que Jesucristo, antes que venga en su segunda venida, se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición, en lo cual va a despertar en toda la tierra el misterio de la iniquidad, y con todo engaño de iniquidad. Ahora, ¿qué significa la iniquidad? Porque a veces la iniquidad se confunde con nuestra herencia, y una cosa es la iniquidad de los muertos y de la tierra, y otra cosa es la herencia celestial. Son dos formas diferentes y son dos linajes diferentes. De hecho, que el mismo apóstol separa estos linajes. ¿Quién es el que manda saludos? Viviana y familia, bendiciones. Vivi, que el Señor te bendiga. Desde Córdoba capital. Amén, Córdoba. Amén. Los bendecimos en el nombre del Señor. Desde San Lorenzo. San Lorenzo, bendiciones. Una milanga para la mesa 4. Desde Santiago de Chile. Bien, gloria a Dios. Qué bueno se están uniendo. Quiero informar también que mañana nuestro apóstol Billy Buster, una familia amada, amiga, qué bueno tener lazos de amistad. Yo comparto a través de este portal, queremos unirnos una vez más, lo había anunciado. Ellos mañana desde el sábado 13, ni te cases ni te embarques, desde las 9 de la mañana a las 21 horas, van a estar 12 horas de ayuno y de oración. Por eso llamo a toda la Iglesia de Jesucristo a que nos unamos, que las naciones latinoamericanas podamos unirnos en este estado de oración y de intercesión en el nombre de Jesús. Y si alguno quiere escuchar palabra y unirse a ellos, ellos tienen un portal que después lo vamos a anunciar a través del nuestro para que puedan conectarse. Saludos de Mariana Cruz, mi sobrina. Sobrina de La Plata. Sí. Mucha plata, sobrina. Lauti dice, buenas noches, profeta, saludos y bendiciones.
Lautaro, hijo, bendiciones, bendigo tu vida y tu casa. Ali y Humberto, bendiciones, profeta. Humber, Alicia, que el Señor les bendiga y a través de ustedes bendigo a todos sus hijos y sus nietitos en el nombre de Jesús. Rebeca y su familia mandan bendiciones también. Amén, amén, familia Levinianco, en el nombre de Jesús los bendigo. ¿Quién manda más saludos? Qué bueno, qué bueno, qué lindo, que me motiva que me manden saludos. Y también, si alguien tiene una pregunta, porque me están diciendo, el director de mi canal, la pastora Sofía Belén Lai, me dice, no decir lo de las preguntas. Y ahora sí, les digo, se puede hacer preguntas, pregunten, manden preguntas si no me van a disciplinar. Sí, ¿quién manda saludos? Saludos desde Colombia. Colombia. Juana López. Juana, te bendigo en el nombre del Señor. Bendigo al apóstol Enrique, saludo a través de este portal en el nombre de Jesús. Ellos tienen un aniversario en esta semana, cumplen 20 años. Qué bueno cuando uno cambia, cuando uno muda de un ambiente y se va a otro, qué bueno. Así nació Pai. Tengo un amigo precioso en el Señor, era una cabeza de la iglesia cuadrangular en Bogotá y el Señor le mostró un avivamiento genuino y él obedeció y hoy tiene un ministerio hermoso y sabemos que Dios los va a usar, Pai. La casa, iglesia, Dios es una fórmula para Colombia, en el nombre de Jesús. ¿Quién manda saludo? Saludos de Buenos Aires, Ariel Leis y Melissa. Te saludo, Ariel y familia, en el nombre del Señor. Una pregunta. ¿Quién pregunta? ¿Quién pregunta? Dice, ¿somos la generación del rapto de la iglesia? Así lo creemos, así lo creemos, así lo creo yo. Yo tengo 60 años y mi papá ya predicaba del rapto. Mis abuelos, mis ancestros y los tuyos también. Y yo fui proclamando en cada año que fui creciendo que ese año iba a ser la venida del Señor, aunque nadie sabe la hora, es bien específico, la Biblia dice nadie sabe la hora. Así que le erré los últimos 60 años, pero creo que en este tiempo estamos más cerca que nunca. A veces hablando del rapto dicen, pero esto también los apóstoles lo decían hace 2000 años, sí, pero quiero decirte algo. Hoy estamos más cerca que ellos después de 2000 años y como está la tierra hoy. ¿Quién manda saludos? Agustina y Joel. Agustín y Joel, los bendigo en el nombre del Señor. Sí, ¿quién manda saludos? ¿Quién? Sole y toda su familia. Sole, familia Ríos, bendiciones en el nombre del Señor. Saludo a todos los saludo. Marión. Saludos a Tiago, háganle, si quizás Tiago esté escuchando, no sé, pero quiero decirte, Tiago, que estamos orando por vos, que sos nuestro hijo, sos parte de nuestra familia. Marión, te bendigo tu casa, hija, en el nombre del Señor. Ceci Manzana. Oh, hermosa, preciosa, bendita del Señor. Oh, sí, ¿de qué se ríe mi directora de canal? Se ríen porque digo, oh, es una expresión. Oh, también es ah. ¿Quién manda saludos? Saludos desde Córdoba, Casa de Dios, Ivy y Agustín. Te bendigo, bendigo la familia de Córdoba en el nombre del Señor, pastores Cristian y Mariela. Mariela, qué hermosos cortos que estás haciendo, qué didáctico. Te animo en el nombre del Señor. Los estamos mirando acá en Tierra del Fuego y estamos esperando a ver qué va a poner, una jirafa, un elefante, qué va a poner. Saludos desde Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. Chivilcoy, en el nombre de Jesús, la bendición. La última vez que fui, creo que fue hace 545 años que fui a Chivilcoy y se juntó la pastoral ahí, hay un hombre en una iglesia de las Asambleas de Dios también, estuve en una iglesia bautista también, una iglesia que de ahí salió Marcela, esposa de Diego Penizotto, así que les mando los saludos, les mando a la familia de Dios que tenemos en Chivilcoy, un pueblo tan endemoniado, pero ahí está la gloria y la gracia del Señor. Sí, no sé de qué se ríe mi directora de canal. Esa noche no pude dormir, pero fue unos cultos, pero maravillosos. Cuenten, ¿quién manda saludos? Jorge Palavecino desde La Ruta. Jorge, te bendigo, Jorge. Está viajando. Amigazo, en el nombre del Señor.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Vos sabés que se me hacía que estabas viajando y yo estaba orando por vos. Empezó a nevar acá lo loco y digo, wow, voy a orar por Jorge en el nombre de Jesús. Sabemos que son tiempos maravillosos para vos, Jorge, y para todos tus hijos y tus nietos en el nombre del Señor. Una pregunta. De Noé. Cuando la palabra dice que el amor de muchos se enfriará, ¿es el amor a Dios o el amor al prójimo? El amor a Dios es completo. Cuando decimos Dios es amor, el amor es no solamente la emoción, la transmisión, la otorgación, la renuncia, el brindarse en todo, sino que el amor de Dios es todo, porque Él es todo. Cuando decimos amor, es una franja que abarca hasta la eternidad. De hecho, que nosotros como seres humanos y aún como esposa del Cordero, hay cosas que del amor que todavía no hemos podido comprender, pero sabemos que está y que funciona. Es realmente muy difícil comprender esta palabra, que la hemos usado tanto, ¿no? Que de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Siendo que el mundo lo despreció, lo rechazó, lo insultó, lo negó, lo avergonzó, porque somos la creación de él, y Dios tuvo que responder frente a los ángeles, porque el testimonio, cuando cayó Adán, el testimonio de Dios estuvo en juego en el paraíso. Y así todo, Dios, en su amor eterno, hizo un círculo perfecto. Por eso cuando nos casamos y entregamos el pacto en un altar de matrimonio, lo representamos la cara visible a través de un anillo que no tiene fin. Pero sí, el amor, no solamente el amor de la iglesia, por eso estamos apuntando tanto los predicadores a que la iglesia vuelva en este tiempo a la Gran Comisión. De hecho, que ya la iglesia está en la Gran Comisión. En este proceso, en estos procesos finales, por así decirlo, finales, hablamos en plural porque puede ser que venga en un segundo, como de acá a 20 horas o la semana que viene. Así que si tenés algún pecadito por ahí, arrepentite en el nombre del Señor. Nosotros vemos que la iglesia está en la Gran Comisión. O sea, yo no miro el final de todos los tiempos por las cosas negativas. Sí lo tomo esas cosas negativas para la tierra. Por ejemplo, pestilencias, hambre, muerte, maldad, perversión. La iglesia está por encima de todo esto. Nosotros no ejercemos esto y renunciamos a estas facetas negativas que tiene el ser humano, esa cara invisible, tan negativa, tan fea. Pero sí dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, y no dice que el amor de la esposa del Cordero se enfriará. Nosotros no podemos medir eso, pero lo que sí dice también es esto. Mateo capítulo 24, ya que preguntaron, dice: si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Quiere decir que hay salvos y escogidos. Y para poder llevar la mayor cantidad de gente salva, los escogidos, en un acto de grandeza y de proeza y de prodigio, se levanta y empieza a predicar la palabra de Dios de una manera fulminante. Por eso Mateo recibe la orden en la iglesia de Jesucristo con Cristo resucitado: por tanto, id y haced discípulos. ¿Quién manda saludos? Saludos desde Venezuela. Venezuela, te bendigo en el nombre del Señor, te bendigo. Saludos desde La Ferrer. La Ferrer, en el nombre del Señor. No sé dónde queda, pero te bendigo en el nombre de Jesús. El sonopao del maestro Alfredo. Ah, no, pero sí. Por ahí, por San Justo. Por ahí, bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Mira, entonces la iglesia, en ese amor que tiene, que siempre estuvo parado en el primer amor, la iglesia está parada en el primer amor, porque el primer amor nunca se pierde, porque si decimos que el primer amor se pierde es porque Dios se equivocó al ponérmelo, y Dios no se equivoca en eso. Entonces yo digo que la iglesia nunca pierde el primer amor.
puede ser que dejemos de ejecutar ciertas cosas que Dios nos manda hacer, pero en realidad aquel que conoció a Dios y tuvo un encuentro genuino con el Señor, aunque esté como mi amigo Jorge en la ruta, él está escuchando la palabra en este momento. Entonces ahí vemos cuál es el amor, cuál es la relación corazón convertido, porque aquel que conoce a Dios de una manera contundente y frontal no lo deja nunca. Puede dejar muchísimas cosas, puede dejar con locura, hablo, ¿no? De congregarse, de orar, puede dejar de repente de leer la Biblia, portarse un poco mal, pero en el interior esa persona cuando apaga la luz sabe que el Señor está. Entonces ese amor nunca se pierde, pero la iglesia se para en esto, en estos últimos tiempos, y comienza a alargar la voz de shofar, la voz de trompeta de Dios, la voz de salvación. Y le quiero decir algo a todo aquel que está escuchando: dese cuenta el tiempo que estamos viviendo, donde ya no predicamos solamente la evangelización, sino que estamos testificando que Cristo viene. ¿Quién manda saludos? El pastor Daniel de Uruguay. Daniel, te bendigo en el nombre del Señor. Estamos orando mucho por las reuniones de niños. ¿Quién más manda saludos? Katy, toda la familia Katy y Yoshu. Ay, Yoshu, mi nietito. Vi los videos. Ay, por favor, ese nietito que tengo. Salió el abuelo, rubio y de ojos celestes, en el nombre del Señor. ¿Quién pregunta? ¿Podrías dar un ejemplo de una vida tibia? Una vida tibia, sí. Si mirás la tercera carta del apóstol Juan, vas a encontrar a un hombre que era pastor de una iglesia, se llamaba Diótrefes, que creo que de ahí, muchas veces lo dije, en Latinoamérica deriva la palabra idiota. La palabra Diótrefes, él no solamente que no recibía al apóstol Juan, siendo que él se había criado a los pies del apóstol Juan y de todos los apóstoles, sino que a los hermanos que los recibían alrededor, que se congregaban con él en su iglesia, él, cuando los hermanos iban a la iglesia, los echaba. Esa es una persona tibia. Otro caso puntual es el mensaje que le da el Señor a la iglesia de la Odisea: por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque la iglesia de la Odisea tenía una característica, que era una iglesia pujante, que era una iglesia grande, que era una iglesia próspera, que tenía mucha gente, que tenía muchos templos, que tenía canales de televisión, que tenía obras misioneras, que tenía ministros, que tenía de todo. Pero ¿qué le dice el Señor? Yo te lo leo. Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, o sea, escribe al responsable, porque siempre hay un responsable y los pastores somos responsables de nuestra grey. Dice que nosotros vamos a hacer como que vamos a rendir cuenta delante del Señor por las cosas que acontecen en nuestra iglesia. Así que no se vaya a pensar, pastor, que no es responsable. Sí, va a ser responsable. Dice la Biblia: y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. ¿Quién manda saludo? Desde la isla de Chiloé. Desde la isla de Chiloé. Tremendo César. Avivamiento, César, que hay en la isla de Chiloé, en la Gran Castro. Y te puedo asegurar que la palabra de Dios va a correr como ríos en las islas pequeñas. Las barcas que llevan leña van a empezar a llevar Biblia, porque la gente se está convirtiendo a mares en el nombre de Jesús. Y te puedo asegurar esto, César: en este preciso momento se alcanza y se caen los altares de brujería, de hechicería, de superstición y de muerte, porque veo que entra la palabra como una aplanadora en todas las islas de Chiloé y las islas circundantes, en el nombre de Jesús. Recibilo, César, en el nombre del Señor. Recibí la prosperidad del cielo, porque no te hagas problema por esto, porque yo te digo esto. El Señor me dice: decile esto, no te va a faltar absolutamente nada, ni harina, ni aceite, ni vino, ni pan, ni palabra. Todo lo tenés en el nombre del Señor. Dios te va a traer gente recién convertida y la va a procesar de una manera tan rápida, pero tan rápida,
que te puedo asegurar que vas a tener niveles pastorales en días de conversión, alabado sea el nombre de Jesús. Son nuestros tiempos, Latinoamérica, Argentina, Córdoba, Uruguay, son nuestros tiempos. Veo un poderoso avivamiento en Carmelo, veo un poderoso avivamiento en La Paloma, veo un poderoso avivamiento en todas las iglesias pequeñas de Uruguay. Alabado sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor. ¿Quién hace una...? Bueno, voy contestando la pregunta. Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Yo declaro que hay un poderoso avivamiento en el Espíritu Santo en los barrios de Caracas, en el nombre del Señor. Yo declaro que la muerte que hay, los niños de 12, 13, 10, 9 años están manejando armas. Y yo digo en palabra del Señor, te digo Venezuela, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que la maldición del Partido Comunista y de la hechicería de Cuba se cae en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y yo te digo, Venezuela, que los niños no van a morir en las calles, sino que van a predicar la palabra de vida en el nombre del Señor. Yo declaro que hay un poderoso avivamiento en la niñez venezolana en el nombre de Jesús. Esos niños nos pertenecen a nosotros y no le pertenecen al narcotráfico, no le pertenecen a la muerte, no le pertenecen a la escasez, no le pertenecen absolutamente a nada. Yo declaro un poderoso avivamiento en Maracay y en Maracaibo en el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Veo un manto de gracia y de bendición sobre todo Venezuela en el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre. Dice la palabra de Dios. Yo conozco, hoy quería enseñar, les aclaro. Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, dice la palabra tibio. ¿Qué es ser tibio? Tibio es ser negligente. Eso es ser tibio. Tibio es que alguien me encarga algo y paga para que yo lo haga y no presto atención ni dedicación a lo que estoy haciendo. Eso es ser negligente. Y dice la palabra de Dios que esta iglesia era negligente. Habían sido engañados por sus herencias. Por eso dice Pablo que el anticristo va a despertar el misterio de la iniquidad, que es herencia, que es enfriar nuestro corazón a las cosas de Dios. Y si nosotros, la gente de Dios, permitimos esto, ¿qué va a pasar con nosotros? Nosotros, los escogidos, que tenemos que ir a buscar a los salvos, ¿qué va a pasar con eso? ¿Se da cuenta? Pero ¿por qué dice Mateo capítulo 24 que por causa de los escogidos los tiempos iban a ser acortados? ¿Por qué? ¿Usted cree que algo a mí me va a mover de la posición de fe? ¿Usted cree que a mí el gobierno sacándome el templo me va a volver de la posición de fe? ¿Usted cree que yo voy a volverme de mi fe? ¿Usted cree que una enfermedad va a poder volverme de la fe como iglesia de Jesucristo? ¿O que me den o que me quiten algo? No, para nada. Mi posición está sentada y Satanás lo sabe. Pero ¿qué hace Satanás para que se diluya una herencia celestial? Trabaja a través de las generaciones. Que yo con mis hijos sea permisivo para que mis nietos se pierdan completamente. Eso fue lo que pasó en nuestras generaciones. Por eso tenemos tanta gente hoy, gente joven, que tienen padres y abuelos cristianos y hoy no creen ni en la luz eléctrica. Nos tenemos que avivar de esto y de cómo trabaja. Satanás se metió dentro de la iglesia y engañó al ángel, al responsable de la iglesia de la Odisea. Y Dios le dio un mensaje directo a él. Dice, y escribe al ángel, escribe al responsable, escribe al quien yo puse sobre todas esas cosas. Escribe a la persona que yo le di un grupo para que lo cuidara, lo protegiera, lo guardara y para que pudiera gobernar sobre la ciudad donde yo voy a poner. Por eso dice, y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, de la ciudad de la Odisea. O sea, la iglesia está parada por encima de la ciudad. La iglesia no es ciudad, la iglesia gobierna la ciudad. Ahí fue donde le erramos. Le erramos al creer que nosotros éramos ciudad cuando nosotros gobernamos espiritualmente. Yo no quiero gobernar a mi gobernador, no me interesa, no me importa.
Lo único que me interesa es que de ese hombre reciba a Cristo como Señor y Salvador. Pero si lo quiero tener adentro del templo, ¿qué hago con él? No le pido esto, no le pido lo otro, no le pido aquello. ¿No saltaron nuestras herencias con los políticos metidos dentro de nuestros templos? ¿No negociamos con ellos? Ahí está el problema. Y el Señor le dijo esto, se lo dijo claramente: yo conozco tus obras, las conozco, cada una de ellas, lo bueno y lo malo lo conozco. Que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, o sea, ojalá fueses un diablo de primera o un ángel de primera. Eso es lo que dice esta palabra. Ojalá estuvieras definido en tu posición. Por eso Jesús pidió definición. El que no junta conmigo desparrama, el que no es conmigo contra mí es. Pero por cuanto eres tibio, dice, pero por cuanto eres tibio, o sea, quiere quedar bien. ¿Cómo quiere quedar bien? Con Dios y con Satanás. Y acá es, ¿con quién quedamos bien? La iglesia tiene un esposo. Y la iglesia se baña para el esposo, se viste para el esposo, se pinta para el esposo, se peina para el esposo. No se peina para otra cosa. ¿Se da cuenta? Y nosotros quisimos en este último siglo agradar muchas cosas que al esposo no le gustó. Y si esto no es así, ¿por qué nos sacó de los templos? ¿Usted cree que un COVID-19 es más grande que la mano de Dios? ¿No se da cuenta, iglesia, que fue el Señor el que nos sacó y nos sacudió? Nos sacó de esa formación ejecutiva que teníamos de hacer un culto y nos dijo, bueno, ahora vas a hacer el culto que yo quiero. Pero fíjate, ya contesto la pregunta, Cande. Mirá, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¡Wow! Porque tú dices, yo soy rico. Era cierto, era una iglesia grande, multitudinaria. Yo soy rico, decía la iglesia de la Odisea hace 2000 años. Y me he enriquecido. Fue inteligente, negoció bien, se paró en el éxito. Pero ¿cuál fue el problema de la Odisea? No tener excelencia. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Tampoco de Dios. Eso es lo que hace el poder. El poder hace eso. El poder, bajo una mente satánica, pagó un científico para mejorar un COVID. Y lo quieren tapar. A dos manos quieren taparlo esto. Y no lo van a poder tapar porque el escándalo va a salir en los medios masivos de comunicación. O sea, vos que diseñaste el COVID-19, el mundo entero se va a enterar de tu apellido y va a ser raído de la tierra porque sos un genocida. Escuchá, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Eso es lo que es un tibio. Yo te defino, de acuerdo a la palabra de Dios, lo que es un tibio. Es un desventurado, miserable, que no solamente vive en la miseria, sino que le gusta vivir en la miseria y le gusta pensar en miseria. Que en sí es la estructura del ser humano. Ese es el engaño de la iniquidad. Porque Satanás no puede tomar naciones y no puede un principado aferrarse de un lugar a menos que no haya un pecado generacional. Por eso Éxodo capítulo 20 dice, y me acordaré de los pecados de los padres a los hijos, a la tercera, cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, Satanás sabe perfectamente bien el tema de la iniquidad y cómo se gobierna a través de ella. Ahora, ¿qué es lo que trae iniquidad? ¿Quién hace una pregunta? José Castillo.
¿De dónde es José Castillos? Es de Chile. De Chile, de Santiago de Chile, José. Saludos, querido profeta y familia, bendiciones. En alguna transmisión pasada mencionó que en estos tiempos la iglesia se movería en el carácter. ¿Podría referirse un poco más de eso? Gracias. Amén. El carácter está fundamentado en 3 cosas de la iglesia. En el carácter del milagro, en el carácter de la señal y en el carácter del prodigio. Pero solamente el carácter se lo puede acceder a través de la gloria de Dios. Por eso, la oración y la intercesión atrapa y hace llegar la unción, y la unción, cuando llega al corazón completamente santificado, se transforma en gloria, porque es el estado que produce la unción para que pueda descender la gloria. Y bajo ese carácter, Pedro se para afuera y solamente en una hora gana 3.500 hombres, sin contar mujeres y niños, más de 20.000 personas. Y en 20 días ganó 5.500 más. Quiere decir que en 20 días ese hombre tenía una iglesia de más de 70.000 personas. O sea, ese es el carácter. Ese es nuestro carácter. Nuestro carácter es la reproducción, la multiplicación, no la suma. Nosotros no sumamos, nosotros multiplicamos. Vamos mucho más rápido que la suma, porque la suma es el carácter del hombre y la multiplicación es el carácter de Cristo. Son 2 cosas diferentes. ¿Quién manda saludos? Saludos de Angelina desde Bogotá y es de Venezuela. ¡Guau, Angelina! Te bendigo en el nombre del Señor. Josué de Bumster. Josué, hijo, bendiciones en el nombre del Señor. ¿Cuál es el carácter de la iniquidad? Hablando de carácter, qué buena esa pregunta, qué buena. Este es el carácter de la iniquidad, porque Satanás tiene dones, y estos son los dones de él. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Quiere decir que la herencia celestial con la iniquidad de la tierra choca y se repele. ¿Quién manda saludo? David de Viñanco. Davidcito, bendiciones, saludo al nietito. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Dice, se oponen. O sea, no tenemos nada que ver. La herencia celestial no tiene nada que ver con la herencia de iniquidad de la tierra. Cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, estamos santificados. ¿Y qué es estar santificado? Es estar separado de los pecados de la tierra y de la identidad de un linaje que no tuvo a Dios a través de las generaciones. Dice la palabra de Dios, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Porque cuidado, bajo la gracia se puede vivir en la ley, y eso es estar tibio. Mire, y manifiestas son las obras de la carne. Y acá empieza a nombrar los dones de Satanás. Y dice, ¿qué son? 2 puntos. Gálatas capítulo 5, verso 19. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. La primera guerra espiritual que hubo fue sobre la familia y fue en el paraíso. Potencialmente, la creación, nosotros, en el momento que comenzamos a caminar encima de la tierra, fuimos declarados en el infierno el enemigo de Satanás. Por eso Satanás fue sobre la mujer y lo primero que atacó fue la familia. ¿Y hoy cómo está la tierra? ¿Cómo está la familia? No aparece la tercera opción y el mundo la está creyendo, hombres con hombres, mujeres con mujeres. No, mi amigo, no, eso no es así.
No, eso es una iniquidad de la tierra. Por favor, ¿quién manda saludos? Sole Huerle, palavecino. Es Vanessa, nosotros Vanessa, no es Sole, es Vanessa. Te bendigo, Vanessa, te bendigo, Lucas. Estuvimos orando mucho por la familia de Buenos Aires en el nombre del Señor. La iniquidad tiene estas herencias. Ahora, cada cosa que yo te nombré representa un principado. No una potestad, no un gobernador. Por eso el apóstol Pablo dijo, mi lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores del aire. O sea que la iniquidad tiene este perfil. Y siempre que yo tenga un perfil de estos, es porque hay una iniquidad dentro. Y esa en el momento de decidir va a influenciar para que yo decida mal. Pero también está la herencia celestial, porque Pablo no solamente declara lo malo, sino que declara lo bueno. Miren, en el mismo capítulo, verso 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Yo me paro en mi herencia y la ley la paso por arriba. No es que yo la aborto, sino que la ley es para la gente que está muerta. Y yo estoy vivo en Jesucristo. Y yo no vivo en ley, yo vivo en gracia. Pero volviéndome a los derechos de la iniquidad, yo le doy la legalidad a un espíritu inmundo que estuvo en mi familia por generaciones, con la cual Satanás la atrapó para poder gobernar el mundo. Y ese es el defecto de mis decisiones de carácter. O no te viste envuelto muchas veces en situaciones y de repente volvés en sí como el hijo pródigo y decís, ¿qué hice? ¿Por qué lo hice? Si la palabra de Dios es clara conmigo y me dice, yo no tengo que hacer esto y voy y lo hago. Pablo no dice que en sus miembros ve una ley que lo ata y lo sujeta a la muerte y da gloria a Dios por la gracia que está dentro de él y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. ¿Cuánta gente hoy está en el Evangelio y piensa todavía que es perdedora? Que la bendición no es para ella. ¿Cuánta gente disfruta el Evangelio a la mitad? Porque cree que los milagros, los prodigios, las señales no son para ella. Y se conforma con una oración, gracias Señor porque bendijiste a mi hermano. ¡No! La idea es que te pares por encima de tu inferioridad, que es una iniquidad grande como toda la República Argentina, y digas, no, la bendición es para mí, y Dios en este tiempo me va a usar a mí. Hubo un hombre que la iniquidad lo alcanzó. ¿Por qué? Porque él dejó la puerta abierta. Fíjese lo que dice 2 de Samuel, capítulo 11, verso 1. Présteme mucha atención a esto. Y aconteció al año siguiente que en los tiempos que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Para qué Dios lo había puesto a David? Para reinar. Que era David un reformador político. Pero primero, desde niño, Dios lo había llamado como profeta y lo había ungido como tal. De hecho, que David, en los 3 rangos de la profecía, él pertenece al profeta salmístico. Pero también tenía unos tintes de juicio, de hecho, que fue un reformador para Israel. Y no hubo un hombre más grande que él. Y Dios lo había llamado, ¿para qué? Para liberar a Israel y para sacar el pecado, para que no sea un tibio como Saúl. Fíjese las iniquidades a veces cómo nos hacen juzgar tan mal. Si tú tuvieras que elegir a alguien, ¿a quién le elegirías? ¿A la persona que se equivoca una vez o 1000 veces? Automáticamente tú me dirías al que se equivoca una vez. Entonces elegirías a Saúl. Y Dios desechó a Saúl y escogió a David. ¿Por qué? Porque el problema no está en el error. El problema está en lo que yo tengo en el corazón. David era un general.
y él mandó a su ejército a la guerra y él tendría que haber ido a la guerra. Pero dice la palabra que te leí, y David se quedó en Jerusalén. Se expuso completamente. ¿Por qué? Porque David estaba fuera de lugar. Y no solamente estaba fuera de lugar, sino que sacó la unción de tiempo y de espacio. No hay cosa más peligrosa que sacar y desenfocar a una persona en este tiempo de la evangelización, porque queda expuesto al infierno. David pecó, ¿por qué? Porque él se desubicó, se desenfocó. La iglesia fue focalizada, refocalizada en su actitud en estos 70 días. Y Dios le dijo esto a la iglesia mundial, a su esposa: yo no te puse sobre la tierra para que no hagas otra cosa que evangelizar y llevar personas a mi trono. ¿Ve lo que pasa cuando nos desfocalizamos? Ahí está el problema. David comenzó a pasearse por la tarde por el terrado del castillo y de repente vio una mujer que se estaba bañando en la terraza. Y él mandó a preguntar: ¿quién es esta mujer? Y le contestaron claramente. Fíjese lo que dice la palabra. Y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Dijo: mujer de Urías Eteo, no te corresponde tocar a esta mujer. Esta mujer está casada. Su esposo se llama Urías y está defendiendo tus intereses con el ejército que vos enviaste. Pero dice la palabra que él no escuchó y respondió a su herencia de adulterio. Betsabé no se podía negar, él era rey. Y en ese tiempo la palabra del rey era absoluta. Vino Betsabé, David se acostó con Betsabé y engendró. ¿Y qué hizo David? Mandó a llamar a Urías. Fíjese lo que es estar desfocalizado. Yo estoy escuchando predicadores ahora que dicen: bueno, cuando todo esto pase, ¿pasará? ¿Usted está seguro que va a pasar? ¿O la cosa se va a poner peor? ¿Qué dice la palabra de Dios? Muchos de nosotros estamos esperando que esta pandemia se levante, que el nuevo orden mundial se levante para poder seguir construyendo templos. ¿Que eres un predicador de la palabra o un templista? No te desenfoques, iglesia. Volvé a tu centro. El movimiento apostólico tomó los grandes lugares, porque tengo amigos que han comprado lugares maravillosos. Pero ¿dónde está su corazón hoy? De mis apóstoles, de los profetas, de mis pastores. Hoy están hablando por los 4 costados a través de estos portales y no se les movió un pelo. Porque para nosotros, los que estamos enamorados de Dios, hacemos un culto hasta debajo de un cactus. Nosotros no somos templarios ni culteros. Es más, esto nos bendijo porque tenemos culto cuando queremos, de la manera que queremos y a la hora que queremos. Yo para hacer una reunión no me tengo que subir un avión, pasar 25 horas y llegar. Y después tener el trauma de 3 días de haberme enamorado de la iglesia que Dios me dio la oportunidad de conocer, de despedirme y quizás no verlos nunca más. Y ahora estamos continuamente en estos portales. Imagínense que en este momento está escuchando Uruguay, está escuchando Chile, Bolivia, Perú, Venezuela, Colombia, Estados Unidos. Los bendigo a todos, iglesia. Este es nuestro mejor momento. No hubo otro momento histórico para la iglesia de Jesucristo en estos casi 2000 años. Estamos en el tercer día de Dios. Yo llamo a tu fibra en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Yo llamo a tu identidad y la despierto porque tenés un ADN de ganancia, no de pérdida. Yo te llamo, iglesia, porque Dios te va a usar de una manera sobrenatural en este tiempo. Lo sé, si no, no lo diría. Sé lo que te estoy diciendo.
Sé que los tiempos de escasez, de deshonra, de falta de rédito, de crédito y de respuesta, de falta de fruto se terminó para ti, Iglesia de Jesucristo. Uruguay, escúchame bien. Latinoamérica, escúcheme bien lo que el Señor les está diciendo en esta noche. Llega el tiempo de la recompensa para la esposa del Cordero. Alabado sea el nombre del Señor. Verán, y llega el tiempo de la recompensa en el nombre de Jesús. Llega el tiempo de la recompensa para la Patagonia argentina, para la Patagonia chilena. Llega el tiempo de la recompensa. Alabado sea el nombre del Señor. Porque cuando el mundo llora, la iglesia danza y se alegra. Porque Dios está golpeando a la puerta de la esposa del Cordero. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero levantarte en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y aquellos que en este momento tienen los síntomas del COVID-19, yo los reprendo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En La Plata hay 3 personas que tienen este síntoma, yo los reprendo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En San Justo hay una persona enferma de cáncer en los riñones, yo los reprendo en el nombre de Jesús. Se sana en este preciso momento. Alabado sea el nombre del Señor. Mira esto. David se desenfocó, se desubicó en el tiempo y quedó completamente expuesto a las tinieblas. Hasta ese momento él venía dibujando bien, aunque no conocía la palabra. David no conocía la palabra. David amaba la palabra, pero no la conocía. Si no, jamás hubiera tomado los panes de la proposición. Jamás hubiera llevado el arca del pacto encima de un carro tirado por bueyes. Jamás lo hubiera hecho. ¿Y sabe qué? Dios lo perdonó. Iglesia, no vivís en el pasado. Tus herencias no tienen autoridad sobre ti en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Vos que te sentís acusado en Venezuela, yo quiero decirte que no hay ninguna acusación para los hijos de Dios. Dice la palabra de Dios que David no escuchó. Tomó a esa mujer, le gustó, la tomó. Eso pasa con el poder, que toma cosas que no le convienen. Y mire que la Iglesia Mundial en este tiempo ha tenido poder sobre la tierra. Por eso Dios la bajó de un plumazo. Hizo un curso de nivelación maravilloso en 80 días. Un congreso de nivelación de liderazgo para toda la tierra. Pero lógico, aquellos que están enamorados de las iniquidades y están diciendo cuando pase esto, ¿sabe qué? Yo no quiero que pase. Estos portales yo no quiero que pasen porque nos hemos reproducido lo loco. Y sé que estamos en pleno avivamiento mundial. La iglesia en este tiempo está en el último avivamiento mundial. La palabra de Joel capítulo 2 a partir del verso 23 se está cumpliendo versículo por versículo. Y te lo anuncio en el nombre del Señor. Te anuncio las señales, aceite en tus manos, polvo de oro que cae del cielo, piedras preciosas, alto, medio valle, en el nombre de Jesús. Chile, grandes poder y señales y prodigios, alabado sea el nombre del Señor. Uruguay, por poder de Dios vamos a llevar el Evangelio en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pero mira esto. Él mandó llamar a Urías. Lo mandó a llamar. ¿Para qué? Para tapar el pecado de Betsabé y de él. Y dice la palabra que le dijo, yo pensé en vos, mire qué macanudo el David, qué macanudo. Anda a pasar esta noche con tu esposa. Y él se quedó durmiendo en la puerta del rey. Cuando David le preguntó, ¿por qué haces esto? No, si el arca del pacto está debajo del cielo y tu ejército, ¿cómo yo voy a estar con mi esposa disfrutando? Y dice que lo invitó a cenar y lo embriagó, lo emborrachó. Dice la palabra de Dios, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo.
O sea, dijo, borracho se va a ir hacia su esposa. No, no se fue a su esposa, se quedó durmiendo con los soldados de David. Se lo hicieron saber. David hizo una carta: querido general, quiero que mates a Urías Eteo. Guardó el rollo, lo selló con el sello real y se lo dio a Urías en la mano. No solamente que David fue adúltero, sino que fue el cínico más grande de la tierra y un homicida. Viene Natán, lo encara y le dice: sabes que había un hombre rico que tenía muchas ovejas, pero un hombre pobre que tenía una sola. Y el hijo y el rico le llegó unos convidados, agarró la oveja que tenía el hombre pobre, una sola, la sacrificó y se la comió. David se enfurece y le dice que ese hombre rico le pague 3 veces a ese hombre pobre. Y Jonatán le dijo: tú eres ese hombre. Urías tenía una sola mujer y vos tenés 400 adentro del palacio. Tú eres ese hombre. ¿Ves? Hace muchos años acá se hizo un evento de cosecha, fuimos todas las iglesias. Y una mujer que venía a cargo de todo ese grupo nos hizo orar por unos empresarios de China, porque ellos tenían un gran problema, que habían perdido una empresa. Y todos nosotros oramos por ellos. Cuando termina esa oración se bajaron todos los empresarios, los chinitos. Y le digo: ¿qué empresa perdiste? No, una de las 14 que tengo. Y los pastores de Puerto William habían cruzado a remo para ese evento. Eso es perder el norte. Hacer negocio como hizo Cosecha en Argentina. Edgardo Silvoso, hiciste negocio con eso. Si no te arrepentiste vas a ir al infierno. Así era, estás haciendo negocio. No lo hagan. Vuélvanse. Este es el tiempo de Dios, que Dios te llama a la reconciliación. Pero David, ¿cómo se para delante de Dios? Fíjate lo que dice el Salmo 32. Porque David, cada vez que Dios lo encaraba y le decía: hijo, te tenés que arrepentir, él se arrepentía. Esa fue la diferencia entre Saúl y David. Saúl argumentó porque no dejó su posición. David, cada vez que Dios le decía: arrepiéntete, se arrepentía. ¿Qué dice la palabra? Bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa, en cuyo espíritu no hay engaño, dice el Salmo 32, verso 3. Mientras callé se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedad de verano. Y dice el verso 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿Qué dice David? Mi pecado te declaré. Dios, yo pequé, pero fue por mi herencia, el adulterio, que hoy no tengo solución. Pero dice la palabra en Isaías capítulo 53, dice la palabra de Dios, verso 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Esta es la introducción. ¿Querés saber cómo es la iniquidad? Te espero el lunes.